1 hora y media de historias de drama. Mis padres me echaron a la calle por no querer casarme con un socio de la empresa, pero 7 años después regresé para desalojarlos de su propia mansión. Ahora yo soy la dueña de su empresa y ellos me ruegan por un trabajo de limpieza. Mi nombre es Elena, y durante 18 años fui tratada no como una hija, sino como un activo financiero con fecha de vencimiento. Mis padres, los dueños de un imperio que viste a la élite, tenían una obsesión con la perfección. Mi hermano mayor, Julián, era el niño dorado. Él era el que iba a heredar el trono, el que jugaba al polo, el que siempre tenía la respuesta correcta. Yo, en cambio, era la que prefería estar en el taller con las costureras, la que manchaba sus vestidos de diseñador con grasa de las máquinas y la que cuestionaba por qué tratábamos a los empleados como si fueran objetos. En mi familia, los apellidos no se llevan con orgullo, se usan como moneda de cambio. Mis padres siempre vieron en mí una oportunidad de expansión. Mientras mi hermano Julián era entrenado para mandar, a mí me entrenaron para sonreír, callar y lucir vestidos que costaban más que la carrera universitaria que yo soñaba con estudiar. La humillación en mi casa era constante pero sutil. En las cenas de gala, me obligaban a sentarme en la mesa de los niños incluso cuando ya tenía 16 años, solo porque mi madre decía que mi energía rebelde arruinaba las conversaciones de negocios. Mientras a mi hermano le regalaban un auto de lujo por su cumpleaños, a mí me daban una tarjeta de crédito con un límite bajísimo para que aprendiera el valor del dinero, mientras ellos gastaban miles en una sola noche de champaña. Lo peor fue cuando decidí que quería estudiar ingeniería industrial y diseño sustentable. Mi padre se rió en mi cara frente a todos sus socios. Dijo que las mujeres de nuestra familia estaban hechas para lucir las joyas, no para fabricar las herramientas. Me dijo que mi única función era casarme con el hijo de su mayor competidor para sellar una fusión que él necesitaba. Básicamente, yo era una moneda de cambio. El día de mi cumpleaños número 18, pensé que quizás habría un cambio. Mi familia organizó una fiesta masiva en nuestra mansión. Yo estaba ilusionada, pensando que finalmente me presentarían como parte formal de la empresa. La mansión estaba decorada con miles de orquídeas blancas. Yo pensaba que finalmente celebrábamos mi libertad, mi entrada a la adultez, pero el regalo de mi padre no fue una acción de la compañía, ni un viaje, ni siquiera un abrazo. Estaba equivocada. En medio de la cena, frente a los 300 invitados más influyentes del sector, mi padre se puso de pie y pidió un brindis. Hoy no solo celebramos que Elena se convierte en una mujer, dijo con esa voz de mando que siempre me dio escalofríos. Hoy celebramos la fusión de Industrias Textiles La Fuente con el grupo logístico Ferran. Y para sellar esta unión, mi hija se comprometerá formalmente con Marcos Ferran esta misma noche. El salón estalló en aplausos. Marcos, un hombre 15 años mayor que yo, con una reputación de ser un tipo arrogante y despiadado, se acercó a mí con un anillo de diamantes que parecía una esposa de lujo. Mi padre me miraba fijamente, con esa expresión que decía, haz lo que te digo o atente a las consecuencias. Me puse de pie, pero no para aceptar el anillo. Miré a mi padre, miré a los Ferran, con toda la calma que pude reunir, dije que yo no era un contrato comercial. Dije que no me iba a casar con alguien para salvar los números rojos de la empresa de mi familia y que pensaba irme a la universidad por mi cuenta. El silencio fue tan denso que se podía cortar. Mi padre bajó la copa lentamente. Su cara pasó del orgullo a una furia negra en segundos. No me gritó ahí mismo por las apariencias, pero en cuanto el último invitado se fue, el infierno se desató en el living de la mansión. Mi padre tiró el contrato de fusión sobre la mesa y me dijo que si no iba a servir para los intereses de la familia, entonces no tenía lugar en ella. Mi madre, en lugar de defenderme, se limitó a decir que yo era una desagradecida por rechazar una vida de lujos. Si piensas eres tan inteligente como para decidir tu futuro sola, puedes hacerlo sin mi techo, sin mi comida y sin mi apellido, rugió mi padre. Me obligaron a subir a mi habitación escoltada por la seguridad de la casa. Me dieron 5 minutos para meter lo que pudiera en una mochila. Me quitaron el celular, las llaves del coche y anularon mi pasaporte que estaba en la caja fuerte. Mi hermano Julián me miraba desde el pasillo, riéndose mientras sostenía una copa de champaña, diciéndome que tuviera cuidado con el frío de la calle. Me sacaron por la puerta de servicio como si fuera basura. Me quedé en la vereda a las 3 de la mañana, con mi vestido de fiesta roto y una mochila vieja. Mi padre me gritó por el intercomunicador que no volviera hasta que estuviera lista para firmar el acta de compromiso y pedir perdón de rodillas. Lo que él no sabía es que, mientras caminaba hacia la parada de colectivo con el frío calándome los huesos, ya estaba diseñando mi primer plan de negocios. Me quitaron todo,
pero se olvidaron de que yo era la que realmente conocía los diseños de la fábrica. No iba a pedir perdón. Iba a construir un imperio que los borraría del mapa. Han pasado 7 años desde aquella noche en la que me dejaron en la calle con un vestido de gala roto y una mochila vieja. Muchos pensaron que desaparecería en la oscuridad, que terminaría rogando clemencia en la puerta de la mansión, pero no conocían mi capacidad de resistencia. Los primeros años fueron un calvario de empleos nocturnos y estudios intensos, durmiendo apenas 4 horas para poder financiar mi propia visión de la industria textil. Una plataforma tecnológica que eliminaba a los intermediarios y utilizaba procesos de fabricación inteligente. Mientras mi familia seguía anclada en sus métodos antiguos, derrochando fortunas en apariencias y eventos sociales, yo construía un imperio digital desde un pequeño garaje alquilado. Mi empresa, Orachac, empezó a ganar terreno de forma silenciosa pero implacable. Desarrollé una patente que reducía los costos de producción a la mitad, algo que las fábricas de mi padre, obsoletas y mal administradas, jamás podrían igualar. Pronto, los clientes más importantes de mi familia empezaron a migrar hacia mi plataforma, atraídos por la innovación y la transparencia que yo ofrecía. La oportunidad de enfrentarlos llegó de la manera más irónica posible. Se organizó una cumbre internacional de líderes industriales en la ciudad, un evento donde solo la élite absoluta tiene acceso. Mi familia asistió con la esperanza de conseguir inversores desesperadamente, ya que los rumores de su inminente quiebra empezaban a circular por los pasillos financieros. Yo llegué al evento como la oradora principal, pero me mantuve en el anonimato durante las primeras horas, observando desde lejos cómo mi hermano Julián intentaba fanfarronear con un estatus que ya no tenía. Me los crucé cerca del área de descanso. Mi padre no me reconoció al principio, mi transformación física y la seguridad que emanaba eran totales. Mi madre me miró de arriba abajo con desprecio, pensando que yo era simplemente una asistente de algún magnate, y se atrevió a pedirme que le trajera una copa de champaña, quejándose de la mala calidad del servicio. Julián incluso hizo un comentario burlón sobre mi presencia en un lugar tan exclusivo, sugiriendo que seguramente estaba allí buscando un marido rico para salir de la pobreza en la que me habían dejado. Mantuve la calma y una sonrisa gélida durante todo el intercambio, sin pronunciar una sola palabra de defensa. Dejé que se regodearan en su supuesta superioridad hasta que el maestro de ceremonias anunció el discurso de la fundadora y CEO de Orachac. Vi cómo sus rostros se desencajaban mientras yo caminaba hacia el escenario principal bajo una lluvia de aplausos. La expresión de mi padre pasó de la confusión al horror absoluto cuando me vio tomar el micrófono y proyectar los gráficos de crecimiento de mi empresa, los mismos que estaban hundiendo a su compañía familiar. Durante mi presentación, mostré una lista de las empresas que mi corporación acababa de adquirir para expandir el mercado. En el último lugar de la diapositiva, resaltada en rojo, figuraba la deuda hipotecaria de la mansión y de la fábrica principal de los Ferrán, el socio con el que quisieron casarme a la fuerza. Les hice saber a todos los presentes, de forma elegante pero letal, que yo ahora era la dueña de sus pasivos. Al terminar, bajé del escenario y pasé por su lado sin detenerme, dejándolos petrificados frente a las cámaras de la prensa, dándose cuenta de que la persona que expulsaron de su casa era ahora la dueña de su destino financiero. El día del desalojo de la mansión familiar amaneció gris y frío, exactamente igual a la noche en que me expulsaron 7 años atrás. Me detuve frente a las enormes rejas de hierro en mi coche oficial, observando cómo los camiones de mudanza sacaban los muebles de diseñador y las obras de arte que alguna vez definieron el estatus de los que me traicionaron. Mi padre estaba en la escalinata, con el rostro envejecido y la arrogancia desmoronada, mientras mi madre lloraba desconsolada abrazada a un joyero vacío. Julián, mi hermano, intentó acercarse a mi ventanilla con una expresión de súplica que me revolvió el estómago. Empezó a hablar de la sangre, de las segundas oportunidades y de cómo la familia siempre debía estar unida en las malas rachas. Lo miré a través del cristal oscuro, recordando cómo se burlaba de mí mientras sostenía su copa de champaña aquella noche. No sentí odio, solo una indiferencia absoluta que era mucho más poderosa que cualquier grito. Bajé del coche y caminé hacia ellos con paso firme. Mi padre intentó balbucear una disculpa, diciendo que siempre supo que yo era la más inteligente de sus hijos, tratando de manipularme una última vez para que detuviera la ejecución de la hipoteca. Abrí una carpeta de cuero y les entregué 3 contratos. No eran cheques, ni tampoco el perdón de sus deudas millonarias. Eran ofertas de empleo para el personal de mantenimiento de mi nueva planta de reciclaje textil. Les expliqué, con una voz desprovista de emoción, que como ahora yo era la dueña de todos sus activos, me sentía en la obligación moral de ofrecerles una forma de ganarse la vida. Les ofrecí puestos en la línea de limpieza, con el salario mínimo y los beneficios básicos,
recalcando que era una oportunidad excelente para que finalmente aprendieran el valor del trabajo que tanto predicaban cuando yo era joven. Ver la humillación en sus ojos al darse cuenta de que su única opción para no dormir en un refugio era limpiar los pisos de mi fábrica fue el momento más satisfactorio de mi vida. No acepté sus súplicas ni sus promesas de cambio. Subí de nuevo a mi coche y ordené al chofer que arrancara mientras los cerrajeros cambiaban la combinación de la puerta principal de la mansión. Los dejé allí, parados en la acera con sus maletas baratas, viendo cómo el apellido que tanto protegieron desaparecía de la fachada del edificio para ser reemplazado por el logotipo de mi corporación. Hoy, mi empresa lidera el mercado global y mi familia es solo un recuerdo borroso de una vida que ya no me pertenece. Aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que te dan, sino en lo que nadie te puede quitar. A veces, para que un árbol crezca con fuerza, hay que cortar las raíces que lo están pudriendo desde adentro. Al final del día, mi padre tenía razón en algo, me volví tan independiente que ahora ellos dependen de mi misericordia para tener un techo. Mis padres me exigieron que me casara en secreto para no arruinar el ánimo de mi hermana tras su ruptura. Hice la boda del año, invité a todo el pueblo y puse sus nombres en la lista negra de la entrada. Soy la menor de 2 hermanas. Mi hermana mayor, Valeria, siempre ha sido la hija dorada. Si Valeria estornudaba, mis padres compraban un hospital. Si ella quería algo que era mío, tenía que entregárselo sin importar qué. Por otro lado, si yo ganaba una beca, me decían que no presumiera para no hacer sentir mal a Valeria por no ser tan académica como yo y que de cualquier forma yo no llegaría a ningún lado con o sin beca. De cualquier forma, a pesar de no tener el apoyo de mis padres, estudié, me formé y logré trabajar duro hasta conseguir un puesto prestigioso en una gran empresa. Allí conocí a Mateo, un inversor importante de una de las empresas más grandes del país. Y hace un año, me pidió matrimonio. Mateo organizó todo con tanto cuidado que fue mágico. Se aseguró de invitar a mis padres y hermanas a una de las galas más grandes del año. Yo no entendí por qué en ese momento. Pero en plena gala entendí que Mateo decidió que no iba a haber rincón del pueblo que no se enterara de lo nuestro. Se subió al escenario, le pidió el micrófono al maestro de ceremonias con una seguridad que me dejó helada y, delante de las 500 personas más influyentes de la zona. Me dijo que yo era el norte de su brújula y que no pensaba pasar un solo segundo más de su vida sin que yo fuera su esposa. El detalle que terminó de desquiciar a mi hermana y mis padres en el público fue cuando abrió una caja de seda, que guardaba un anillo de diamantes amarillos, una pieza única que perteneció a su bisabuela condesa. Y entonces, me juró frente a todos los presentes que una joya así solo podía brillar en la mano de una mujer de mi clase. Mientras el salón estallaba en aplausos, yo solo podía ver de reojo la cara de Valeria, que apretaba su copa de champaña hasta que los nudillos se le ponían blancos. Dándose cuenta de que ni en sus mejores sueños su reciente ex le habría ofrecido algo que le llegara a los talones a semejante despliegue de amor y poder. Enseguida pude ver cómo mis padres consolaban a Valeria, que ya había empezado a llorar, mientras salían del salón. Cuando llegamos a casa de mis padres a festejar la noticia, no hubo abrazos, ni felicitaciones, tan siquiera una sonrisa. Nada de eso. Lo importante para mis padres era que Valeria acababa de romper con su prometido, por tercera vez en 2 años, porque ella lo engañó, pero en la narrativa de mis padres, ella era una víctima del amor. A causa de eso mi madre me llevó a la cocina nada más llegar y me dijo, con una frialdad que todavía me escuece, que era de muy mal gusto presumir mi felicidad cuando el corazón de mi hermana estaba sangrando. Mi padre fue más allá, me sugirió que, dada la situación, lo más sensato era que Mateo y yo nos casáramos por el civil, en secreto, con un par de testigos y ya. Según él, celebrar mi boda mientras Valeria estaba soltera era una falta de respeto a la jerarquía familiar y que la pedida de mano había sido por demás excesiva. Me dijo que no tenía idea de que veía a Mateo en mí que no tuviera a Valeria. Ese día simplemente nos fuimos. Días después, cuando obviamente me negué a la boda secreta, ya que Mateo era un hombre que disfrutaba de organizar eventos enormes, empezó el sabotaje pasivo-agresivo. Le pedí a mi madre que me acompañara a buscar mi vestido de novia. Me dijo que estaba muy ocupada ayudando a Valeria a redecorar su cuarto para que no se sintiera sola. Cuando finalmente logré que viniera a una cita, se pasó todo el tiempo mirando su teléfono y haciendo comentarios despectivos sobre cada vestido que me probaba. Me dijo que ese estilo de encaje me hacía ver ancha y que, honestamente, un traje sastre blanco de rebaja sería más que suficiente para alguien como yo. Eso me rompió el corazón, porque a pesar de todo yo seguía anhelando el amor de mi madre.
La gota que derramó el vaso fue cuando le hablé a mi padre para que viniera a ensayar en el salón el momento en que me entregaría en el altar. Se sentó en su sillón, suspiró como si le estuviera pidiendo que cargara una montaña y me soltó una de sus frases célebres de favoritismo. Me dijo que no se sentía cómodo llevándome al altar antes que a Valeria. Me explicó que, como ella era la mayor, el orden natural de las cosas dictaba que ella debía pasar primero, y que caminar conmigo ahora se sentiría como una traición al destino de su hija favorita. Básicamente, me estaba diciendo que yo no merecía su brazo porque mi hermana no había logrado mantener un novio. Salí llorando de casa de mis padres después de eso. Entendí que no contaba con mis padres para empezar este nuevo capítulo en mi vida. Así que me recargué en mis suegros, que siempre fueron muy amables conmigo y me trataron como una hija. Fui a elegir el vestido con mi suegra y las hermanas de Mateo y me hicieron sentir la mujer más hermosa del mundo con sus comentarios. Además de tratarme como una hija, también me dieron un presupuesto abierto para organizar la boda. Todo iba en buena dirección hasta que 2 meses antes de la boda Valeria me llamó. No fue para pedirme perdón, sino para exigirme algo ridículo. Me dijo que, ya que yo iba a ser tan egoísta de tener una fiesta grande, ella tenía derecho a sentirse especial ese día también. Me informó que había comprado un vestido de seda blanco, largo y con pedrería, porque necesitaba recuperar su confianza y que, como éramos hermanas, los invitados entenderían que era un homenaje a nuestra unión. Ella pensaba entrar hacia el altar antes que yo, vestida de novia. Mi madre la apoyó diciendo que era una idea sanadora y que yo no debería ser tan insegura como para prohibirle a mi hermana superar su dolor el día de mi boda. Dijo que la familia era primero y que tenía a ayudar a mi hermana. En ese momento, dejé de llorar. Algo dentro de mí se rompió, pero no de dolor, sino de claridad. Decidí que si ellos querían una boda diferente, les daría una que nunca olvidarían. Mi mayor aliado desde niña siempre fue mi abuelo materno. Él siempre detestó el favoritismo de mis padres hacia Valeria. Yo intentaba no meterlo mucho en nuestros dramas ya que ya es un hombre de edad y su salud es delicada. Pero ahora era mi único soporte emocional y prácticamente la única familia que me quedaba. No pude evitar correr a su casa en busca del abrazo reconfortante que mis padres jamás me darían. Cuando le conté lo que estaba pasando, me tomó de la mano y me dijo que él estaría orgulloso de entregarme en el altar, que para él yo siempre fui la verdadera joya de la familia y que no permitiría que esos ciegos arruinaran mi día. Sentí un peso abandonar mis hombros. Tener el apoyo de mi abuelo era todo lo que necesitaba en mi día especial. Cambiamos todo en secreto. Cambiamos el lugar a la hacienda más lujosa del estado. Contratamos un equipo de seguridad privada de primer nivel. Y, lo más importante, pusimos un filtro estricto en la lista de invitados. Llegado el día de la boda, mis padres y Valeria pensaban que la ceremonia era en una pequeña capilla local a las 5 de la tarde, a causa de la información falsa que les di. En realidad, la boda era a las 2 de la tarde en la hacienda Los Laureles. Cuando mis padres y Valeria se enteraron por el Instagram de una tía la ubicación real de la boda, intentaron entrar con aires de dueños. Valeria iba, efectivamente, con un vestido blanco impecable, lista para intentar eclipsarme. Pero en la puerta se encontraron con 3 hombres de 2 metros de altura con auriculares y una lista en la mano. No los dejaron pasar. Esas eran las instrucciones. Mi padre gritó que él era el padre de la novia. El guardia, siguiendo mis instrucciones al pie de la letra, revisó la lista y le dijo con una calma absoluta que sus nombres estaban marcados en rojo con la anotación de entrada prohibida. Mi madre empezó a histérica, diciendo que esto era un error, y Valeria intentó empujar al guardia gritando que ella era la protagonista de la familia. El guardia le respondió que se trataba de un evento privado y que la novia había especificado que no se permiten personas vestidas de blanco que no sean ella, ni personas que intentaron sabotear su felicidad. Entonces, los invitó a retirarse o esperar a la policía. Ellos se enloquecieron como de costumbre. Mientras ellos gritaban en la entrada y las patrullas empezaban a llegar para escoltarlos fuera de la propiedad, yo caminaba hacia el altar. La música de la orquesta de cuerdas llenaba el aire. Mi abuelo me llevaba del brazo, con la espalda erguida y una sonrisa de triunfo. Cuando llegué al frente, vi a Mateo, que me miraba como si fuera lo único que existía en el universo. Mis suegros estaban en la primera fila, llorando de alegría, ocupando los asientos que mis padres despreciaron. La fiesta fue legendaria. Hubo fuegos artificiales, un banquete de 5 tiempos y un ambiente de amor real, libre de la toxicidad de mi familia biológica.
Esa noche, publiqué la foto más hermosa de mi abuelo y yo caminando hacia el altar. La leyenda decía, a veces, para que el amor triunfe, tienes que dejar atrás a quienes solo saben amar a través del favoritismo. Gracias a los que realmente estuvieron. Mis padres intentaron llamarme 1000 veces para reclamarme. Y me llenaron de mensajes diciendo que los avergoncé frente a todo el pueblo. Les respondí con un solo mensaje. Ustedes querían una boda secreta para no incomodar a Valeria. Felicidades, para ustedes la boda fue tan secreta que ni siquiera pudieron entrar. Disfruten su jerarquía en una casa vacía. Mi padre no quiso llevarme al altar, mi abuelo lo hizo con más honor. Mi madre no quiso buscar mi vestido, mis suegros me hicieron sentir como una reina. Y mi hermana quería ir de blanco. Terminó vestida de blanco en la parte trasera de una patrulla por alterar el orden público en la puerta de mi felicidad. Mi madre planeó su jubilación de lujo, intentando quedarse con todo mi dinero y mi casa como si fueran suyos. Cuando acusó de cazafortunas a mi prometida, y me exigió que la echara a la calle solo para que ella pudiera mudarse, le entregué las llaves de una realidad que no esperaba, en la que tendría que recurrir a su hijo dorado, mi hermano inútil. Vengo de una familia donde el concepto de gratitud está totalmente retorcido. Mi madre, Graciela, siempre dijo que yo era su seguro de vida. Desde niño, mi madre me dejó claro que todo lo que hacía por mí era una inversión para su futuro. Que tarde o temprano tendría que devolver cada centavo en gratitud hacia ella hasta sus últimos días. Crecí con ese peso sobre los hombros desde una muy temprana edad. Así que me esforcé por estudiar y ser el mejor de mi clase para darle un buen futuro a mi madre. Fue entonces que, apenas salí de la universidad, conseguí mi primer trabajo serio como ingeniero de software. Estaba muy feliz y fui corriendo a contarle a mi madre. Ella decidió que mis logros eran, en realidad, nuestros logros desde entonces. A todo esto, la regla de la gratitud parecía solo afectarme a mí y a mi futuro. Mientras tanto, mi hermano mayor se dedicaba a jugar videojuegos todo el día en el sótano, mientras yo me esforzaba día a día para ser exitoso como mi madre tanto esperaba de mí. El caso de mi hermano siempre fue distinto a ojos de mi madre. Su hijo dorado era intocable mientras que yo tuve que esforzarme por convertirme en alguien en la vida. Mi esfuerzo dio frutos muy temprano en mi vida apenas salí de la universidad. Desde mi primer trabajo hasta ahora en una buena posición en una empresa prestigiosa, mi madre siempre estuvo ahí, disfrutando cada uno de mis logros, cada sueldo, cada aumento, cada promoción. Todo empezó de forma sutil. Primero fueron pequeñas peticiones, dinero para despensa, para una cena de celebración, para algún atuendo nuevo. Yo con gusto siempre puse mi dinero a su disposición ya que para eso había estudiado. Luego los gastos empezaron a volverse excesivos a medida que me iba mejor laboralmente. De la nada estaba pagando cenas extremadamente caras que, cuando intenté decirle que tal vez era demasiado, dijo que era mi obligación pagar porque ella me alimentó desde que nací y que no fuera un mal agradecido. Luego fueron las vacaciones, ella se autoinvitaba a mis viajes y reservaba la suite principal porque se lo merecía por el sacrificio de ser madre soltera y sacarme adelante. Elegía los hoteles más costosos, paquetes premium y los destinos más lujosos que pudiera imaginar. Después empezó con la ropa cara de marcas prestigiosas y de diseñador que ni siquiera yo me atrevía a comprar para mí mismo. Con todo ese gasto, apenas lograba separar parte de mi sueldo para inversiones y cajas de ahorro. Yo, cegado por la culpa y el condicionamiento, permitía cada gasto, incapaz de decirle a mi madre que todo aquello era un exceso, que apenas estaba invirtiendo en mí mismo y en mi futuro a causa de ella y sus gastos desmedidos. Cuando logré ahorrar lo suficiente, por fin pude dar un depósito y comprar mi primera casa. Una propiedad de 3 habitaciones con un jardín precioso, la casa de mis sueños. Ya podía visualizarme a futuro formando una familia en esta casa. Cuando le enseñé las fotos a mi madre, su reacción no fue felicitarme por mis logros y alegrarse por mí, en su lugar fue, ya era hora hijo, el apartamento que me rentaste, no es suficientemente grande para mis reuniones con amigas. En la casa nueva la habitación de la planta baja tiene buena luz para mí. Tomaré esa. Me mudo después de Navidad. Completamente anonadado entendí que no existían límites entre nosotros. Fue entonces que hablé con mi prometida, Elena, listo para afrontar esta situación, trazamos un plan juntos. Mi madre no podía seguir viviendo a mis expensas mientras mi hermano no movía ni un dedo por sí mismo. Hace un año conocí a Elena. Ella es increíble, independiente y, lo más importante, no le tiene miedo a Graciela.
Cuando Elena se mudó conmigo y poco después le pedí matrimonio, mi madre entró en estado de guerra ya que trataba a Elena como una intrusa, y no toleraba que ella se había mudado antes que ella. Afirmaba fríamente que Elena era una cazafortunas, cuando Elena era tan exitosa como yo o incluso más. Mi madre llegó al límite el mes pasado. Me llamó a la oficina, gritando porque notó que Elena había osado cambiar las cortinas de su futura habitación mientras estaba de visita. Esa mujer tiene que irse, Julián, me soltó con una frialdad asombrosa rebosante de odio en su voz. Tu prioridad es la mujer que te dio la vida, no la que se quiere quedar con tu dinero. Dile que se vaya este fin de semana porque ya contraté el camión de mudanzas para mis muebles. Ni siquiera mi prometida, la mujer con la que pasaría el resto de mi vida y la que le daría nietos, era algo que mi madre respetara de mi vida. Estaba tan enojado, ni siquiera pude contestarle porque después de soltar sus gritos simplemente colgó. Me quedé con las palabras en la boca y la necesidad de actuar de una vez por todas. Esa noche no dormí, no pude, por toda la frustración acumulada de años. Entonces me puse a revisar mis estados de cuenta de los últimos 5 años. Descubrí que le había prestado a mi madre más de $50,000 para deudas que nunca terminaban. Aparte de eso, ella también usaba mi tarjeta adicional para comprar bolsos de marca y pagarle el gimnasio a mi hermano de 28 años que todavía sigue negándose a trabajar porque está encontrando su pasión mientras vive de mi dinero. Ya que también descubrí que ella le había estado pagando la renta. Yo no había aprobado ninguno de esos gastos para mi hermano. Después de hablar con varios de mis familiares, descubrí que ella le decía a toda la familia que yo solo era un administrador de sus bienes y que la casa que había comprado era técnicamente suya porque ella me dio la posibilidad de estudiar ingeniería. Y que solo la tenía viviendo en un apartamento mientras se hacían las renovaciones de su nueva casa. En lugar de enfrentarla, fui al banco. Cancelé la tarjeta adicional. Cambié las cerraduras de mi casa, las cuales ella tenía sin mi permiso. Pero el golpe maestro ocurrió después de Navidad cuando ocurría la supuesta mudanza. El contrato del apartamento lujoso en el que vive mi madre está a mi nombre. Ella siempre dio por hecho que yo lo pagaría por siempre mientras ella ahorraba su pensión para sus viajes. El sábado, el camión de mudanzas de mi madre llegó a mi casa. Ella bajó de su taxi con aire de reina, lista para tomar posesión de su trono. Se acercó a la puerta y trató de meter su llave. No giró. La seguridad inicial con la que llegó empezó a drenarse de su rostro, la ira tomando su lugar. Yo salí al porche con Elena. Mi madre me miró con una furia roja. ¿Qué es esto, Julián? Abre ahora mismo. Los hombres están esperando. Gritó casi gruñendo. No hay mudanza, mamá, le dije, entregándole un sobre. Aquí están las llaves del departamento anterior que estuve pagando. El contrato vence en 30 días. Ya pagué el último mes y eso es todo. A partir de ahora, tendrás que usar tu pensión para pagar tu propio techo o poner al inútil de tu hijo a trabajar. Ya no voy a financiar tu vida. Ella empezó a gritar que yo era un mal hijo, que la estaba dejando en la calle, que no había peor pecado que el que yo estaba cometiendo. Sacó su teléfono para llamar a mis tíos y ponerme en vergüenza, pero yo me adelanté. Había enviado un correo masivo a toda la familia con el desglose de los $50,000 que ella me había robado encubiertamente y las grabaciones de ella exigiendo que yo echara a mi futura esposa. Nadie la defendería. Si tanto te preocupa todo tu sacrificio maternal, mamá, puedes pedirle a mi hermano que te mantenga con el dinero que le has estado pasando a mis espaldas. Los hombres del camión de mudanza, al ver que no había propina ni entrada, se fueron. Graciela se quedó en la acera, rodeada de sus cajas de terciopelo y sus bolsos caros, dándose cuenta de que el cajero automático se había cerrado para siempre. Corté contacto por completo, mi madre ni siquiera me dirigía la palabra de cualquier forma. Pensé que dejar de financiar los lujos de mi madre me dejaría culposo o con preocupaciones, pero en verdad fue sentir un peso enorme liberado. Ya por fin podía pensar en mi futuro con mi prometida y en formar mi propia familia con ella. Libre de dramas. Elena y yo nos casamos por el civil ayer. No hubo drama, no hubo gritos de yo te parí ni manipulación emocional, solo ella y yo uniendo nuestras vidas. Por otro lado, me enteré que mi madre tuvo que vender sus lujos para rentar un estudio pequeño y mi hermano finalmente tuvo que conseguir un trabajo para mantener un techo sobre su cabeza. Ella pensó que mi vida era su fondo de retiro, ahora está descubriendo que el respeto no se exige por contrato de nacimiento, se gana.
Mi suegra falsificó el testamento de mi esposo mientras él estaba en coma para quedarse con mi herencia de $4 millones. Conocí a Julián hace 10 años. Él era todo lo que estaba bien, generoso, trabajador, sobre todo, alguien que se hizo de abajo a pesar de venir de una familia que presume apellidos de doble alcurnia. Desde el día 1, supe que yo no encajaba en su árbol genealógico. Me hizo vivir la más bonita de las historias de amor. Fuimos muy felices a pesar de nuestras diferencias. Mi apellido es común, mi familia es de clase media trabajadora y no tenemos estancias ni cuadros de antepasados en el living. Mi suegra, Elena, me hizo saber que no estaba a la altura de su hijo desde la primera cena. Me miraba como si fuera una mancha de grasa en un mantel de seda. Julián era uno de 6 hermanos, pero nunca fue el favorito. Porque él no se dejó moldear. No se casó con la heredera que su madre quería y decidió construir su propia fortuna en el sector tecnológico, sin depender del imperio familiar del que tanto alardeaba su madre. A medida que a Julián le iba mejor, el resentimiento de Elena crecía. Ella no soportaba que el hijo al que menospreciaba fuera el que más éxito tenía por sobre sus hermanos. Vivimos años hermosos. Compramos nuestra casa, esa que ella ahora dice que le pertenece, y tuvimos a nuestro hijo, Mateo. Pero incluso cuando nació Mateo, ella ni siquiera se apareció en el hospital. Dijo que estaba indispuesta, pero todos sabíamos que era porque no aceptaba que la sangre de una don nadie se mezclara con la suya. Llegó al punto de referirse a mi hijo como un bastardo en reuniones familiares, solo porque Julián y yo decidimos casarnos por civil, hacer una ceremonia pequeña e íntima y no en la catedral que ella quería para las fotos de la revista local. Julián siempre me protegió. No le hagas caso, amor, ella vive en un siglo que ya no existe, me decía. No tenía miedo de defenderme de sus críticas y de retirarnos de cualquier evento familiar si alguien soltaba algún comentario desubicado. Era el hombre perfecto, el amor de mi vida. Pero el destino tiene formas horribles de darte un golpe bajo. Hace 8 meses, mi vida se detuvo en un instante. Un accidente dejó a Julián luchando por su vida en el hospital por semanas. Cuando todo parecía estar mejorando, logramos compartir las que no sabía que serían nuestras últimas palabras de amor. La mañana siguiente Julián no despertó. Entró en coma de un segundo para el otro. Mi mundo se derrumbó. Pasé noches enteras en el sillón del hospital, rezando, hablándole, poniéndole la música que le gustaba, cuidando que sus manos no se enfriaran. Y así pasaron 6 meses. ¿Saben cuántas veces fue Elena a verlo en los 6 meses que estuvo en coma? 2. Y las 2 veces que fue, no se acercó a la cama. Se quedó en la puerta quejándose del olor a hospital y preguntando si Julián ya había firmado algo antes de quedar así. En ese momento no entendí la malicia de esa pregunta, pensé que era solo su frialdad habitual. Ella no movió un dedo, no ayudó con los gastos médicos, no se quedó una sola noche para que yo pudiera ir a bañar a Mateo. Para ella, Julián ya estaba muerto desde que no le servía para sus fines sociales desde hace mucho tiempo atrás. Finalmente, hace 2 semanas, el cuerpo de Julián no aguantó más. Se fue mientras yo le sostenía la mano. El dolor era, y es, insoportable. Sentía que me habían arrancado el corazón del pecho. Pero lo que no sabía era que el luto me iba a durar apenas unas horas antes de que empezara la verdadera pesadilla. El día después del fallecimiento, ni siquiera habíamos empezado a organizar el entierro cuando escuché que golpeaban la puerta de casa con una violencia inaudita. Era ella. Elena no venía con flores, no venía a abrazar a su nieto, ni siquiera vestía de negro. Venía con un abogado y una carpeta bajo el brazo. Sin una gota de empatía, entró a mi living y tiró un documento sobre la mesa ratona. Me miró con una sonrisa gélida, de esas que te hielan la sangre, y me dijo que tenía 48 horas para desalojar su propiedad. Me gritó en la cara que mi hijo bastardo y yo no veríamos un solo centavo de la herencia de Julián, que según ella ascendía a $4 millones entre cuentas y propiedades. Dijo que Julián había redactado un nuevo testamento semanas antes de morir, dejándole absolutamente todo a ella para preservar el patrimonio familiar de manos extrañas. Cuando le recordé que Julián estuvo en coma profundo, sin posibilidad de mover un dedo y mucho menos de firmar nada. Se limitó a decirme que yo no era nadie para cuestionar la voluntad de un hombre que por fin había recuperado la razón antes de irse. Como si pudiera creerle, que mi marido, el hombre que más me había amado en la vida, sería capaz de hacerme algo así. Ahí estaba ella, parada en mi casa, llamando bastardo a mi hijo una vez más y reclamando una fortuna que nunca le perteneció, mientras el cuerpo de su propio hijo ni siquiera estaba bajo tierra. No se dan una idea de lo que fueron esas primeras 48 horas. Elena no esperó ni a que terminara el entierro, al que ni siquiera asistió,
mandó a un flete y a 2 tipos de seguridad a pararse en mi puerta. Me vi obligada a meter la vida de mi hijo en 3 valijas y salir de mi propia casa bajo su mirada de satisfacción. Lo más doloroso no fue dejar las paredes, fue verla a ella entrar y tirar los juguetes de Mateo a la basura, sacar nuestros muebles a pedazos como si no valieran nada. Tuvimos que dejar nuestras vidas y el hogar que habíamos formado con mi esposo atrás de un momento a otra. Los bastardos no heredan palacios, me gritó desde el porche mientras me iba con mi hijo sin rumbo. Me quedé en la calle, literalmente. Elena había bloqueado las cuentas conjuntas alegando irregularidades ante el juez, y como yo no tenía un apellido de peso, nadie me escuchaba. No tenía suficiente dinero para un abogado y mucho menos para uno bueno. Tuve que sacar a Mateo de su colegio, de sus amigos, de su refugio, porque no tenía cómo pagar la cuota. La desesperación me estaba matando, no podía creer cómo había terminado así. Terminamos viviendo en el sofá cama del departamento de mi hermana, Sofía. Si no fuera por ella, hoy estaría en un refugio o peor. Toda la familia de mi esposo nos había dado la espalda. Pero Elena cometió un error, se creía intocable. Un día, mientras yo lloraba sobre una pila de papeles legales en la cocina de mi hermana, recibí una llamada anónima. Era una exasistente de la clínica donde Julián estuvo internado. Me dijo que no podía dormir de la culpa. Resulta que Elena no trabajó sola. Había sobornado a un enfermero del turno noche para entrar a la habitación de la UCI con un escribano de dudosa reputación. La enfermera que los descubrió entraba para una revisión de rutina cuando los encontró. Quedó horrorizada pero tuvo mucho miedo de alzar la voz. La imagen me persigue hasta hoy, mi esposo, entubado, inconsciente, en un coma profundo del que nunca despertaría, mientras su propia madre le sostenía la mano lacia para estampar su huella digital en un documento que él jamás habría firmado. Falsificaron su voluntad usando el cuerpo de su propio hijo como si fuera un sello de goma. Con ese testimonio y el apoyo de un abogado que aceptó el caso pro bono solo por la indignación que le causó, empezamos la guerra. Descubrimos que el testamento original de Julián, el real, estaba guardado en una caja de seguridad digital que ella no pudo hackear. En ese documento, Julián decía claramente: todo lo que soy y todo lo que tengo es para la mujer que me enseñó lo que es una familia de verdad, y para el futuro de nuestro hijo. El juicio fue un escándalo. Cuando el perito calígrafo y los registros de las cámaras de seguridad de la clínica, que mi abogado logró recuperar, demostraron que Elena entró a la habitación fuera de horario el día de la firma, el castillo de naipes se le cayó encima. La sentencia fue contundente, ya que los cargos no hicieron más que apilarse uno atrás del otro. No solo recuperé cada centavo de esos $2 millones, sino que el juez ordenó el procesamiento inmediato de Elena por falsificación de documento público, fraude y abuso de estado de vulnerabilidad. Ni sus contactos, ni su apellido, ni su supuesta clase la salvaron. Terminó condenada a prisión efectiva. La última vez que la vi, llevaba un uniforme naranja que no combinaba con sus aires de grandeza. Cuando por fin recuperé las llaves de mi casa, volví yo sola. El silencio era ensordecedor. Los recuerdos de Julián estaban ahí, los primeros pasos de mi hijo, las noches de películas, recuerdos cargados de amor, pero también el rastro de la maldad de su madre, de su indiferencia. La forma tan horrible en la que nos arrebató nuestro hogar sin importarle nada. Su insensibilidad ante la muerte de su hijo, tanta frialdad. No pude quedarme. Vendí esa mansión que tanto dolor me trajo y compré una casa pequeña, con mucho jardín, cerca de un colegio donde Mateo por fin volvió a sonreír. Suficiente para nosotros dos. Hoy no puedo decir que vivo en una felicidad absoluta, porque el vacío que dejó Julián no se llena con billetes. Pero vivo con la paz de saber que su memoria está limpia y que su hijo tiene el futuro que él tanto se esforzó por construir. Tenemos estabilidad y eso es todo lo que me interesa darle a mi hijo. La justicia tardó, pero llegó, y a veces, el mejor final no es un fueron felices, sino un por fin pueden descansar en paz. Mi mejor amiga usó mi voz para ganar el reality show más grande del país. El día de la final, hice que todo el mundo escuchara su verdadera voz, y fue una decepción. Si alguna vez vieron el programa de Next Icon y pensaron que la ganadora, Vanessa, tenía una voz de otro mundo, tienen razón. Era mi voz. Yo era la sombra en el sótano, la chica fea que cantaba mientras ella solo movía los labios. Pero la avaricia rompe el saco, y Vanessa se olvidó de quién era el motor de su fama. Vanessa y yo crecimos juntas en un barrio de escasos recursos. Éramos muy unidas y siempre hacíamos todo juntas. Cantar siempre fue uno de nuestros hobbies favoritos, pero mientras crecíamos, las diferencias se empezaron a volver muy evidentes.
Ella se convirtió en una mujer hermosa, con la cara de una muñeca de porcelana y el cuerpo de una modelo. Pero cantaba como un gato pisado. Yo, en cambio, tenía un registro de 4 octavas y cualquiera que me oyera cantar quedaba encantado con mi voz. Pero pesaba 15 kilos más de lo que la estética televisiva permite y mi autoestima nunca fue la mejor, por lo que no solía arreglarme tanto como Vanessa. Cuando oímos sobre las audiciones en nuestro pueblo pensamos que era la oportunidad de nuestras vidas. Y como todo lo que hacíamos, fuimos juntas a audicionar. Cada una realizó su audición respectiva, pero ambas obtuvimos respuestas negativas. Después de que los productores nos rechazaron por separado, ella me convenció de un plan maestro, o así lo había llamado ella. Me dijo que hiciéramos un pacto. Yo cantaría desde una cabina oculta bajo el escenario, conectada directamente al sistema de audio, y ella haría el playback. Me prometió que dividiríamos el premio de $1 millón porque con mi voz no había forma en la que perdiéramos el concurso. También dijo que me lanzaría como compositora una vez terminado todo. Yo, ingenua y desesperada por salir de mi barrio, acepté. En ese entonces, jamás hubiera imaginado que Vanessa sería capaz de hacerme daño. Éramos las mejores amigas, pero imagino que el dinero cambia a las personas. Recuerdo las tardes de lluvia en el barrio, sentadas bajo un techo de chapa que goteaba, compartiendo un solo par de auriculares para escuchar a las grandes divas del momento. En ese entonces, Vanessa me miraba con una admiración que juraría que era real. Cuando seamos famosas, tú serás la voz y yo seré la cara, y el mundo se arrodillará ante nosotras, solía decirme mientras me trenzaba el pelo. Yo le creía. Compartíamos hasta el último trozo de pan y soñábamos con alfombras rojas que nos sacaran del barro. Cuando comenzó el concurso, tal y como dijo Vanessa, comenzamos a pasar cada ronda sin problemas. Entre su carisma y sus atributos físicos, Vanessa era la popstar perfecta. Agregando mi voz a la ecuación teníamos el éxito asegurado. Hasta que las cosas empezaron a cambiar. A medida que avanzábamos a la final, Vanessa dejó de ser mi amiga para convertirse en mi carcelera. El éxito se le subió a la cabeza de una forma asquerosa. Me obligaba a quedarme encerrada en el sótano del set durante horas para que nadie nos viera juntas. Me decía que si alguien me veía, pensarían que ella tenía una asistente gorda y arruinaría su imagen de perfección. Jamás la creí capaz de algo así. Ella solía subirme el ánimo cuando mis inseguridades me afectaban y ahora era ella la que las provocaba. Las cosas se volvieron todavía peores cuando ella comenzó a salir con el productor ejecutivo, un tipo llamado Julián. Los escuché a través del sistema de monitoreo una noche. Ella le decía que yo era una herramienta prescindible y que, en cuanto ganara la final, me inventarían un contrato de confidencialidad falso para mandarme de regreso a mi pueblo sin un peso. Julián se reía y le decía que no se preocupara, que una don nadie como yo no tendría voz, literalmente, contra el equipo legal de la cadena. Fue como un balde de agua fría cayendo de repente sobre mí. Años de amistad desvaneciéndose en un instante. Ahí por fin lo entendí, Vanessa no era mi amiga, todo por lo que pasamos juntas ya no importaba. Me trataba como basura. Me hacía limpiarle los zapatos antes de salir al escenario porque decía que mi energía de servidumbre le traía suerte. Me prohibió comer la comida del catering porque decía que el olor a grasa de gente pobre le afectaba la garganta. Ella se había olvidado por completo que la garganta que el mundo amaba era la mía. A veces, a través de las rejillas de ventilación, escuchaba a los otros concursantes reír y celebrar sus avances. Yo no podía salir ni a estirar las piernas. Vanessa me traía ensaladas marchitas y me recordaba, con una frialdad que me erizaba la piel, que si alguien descubría el truco, no solo se acabaría el show, sino que yo terminaría en la cárcel por fraude. Me manipulaba usando mi propio miedo, aislándome del mundo hasta que empecé a dudar de si mi voz seguía siendo mía o si ya le pertenecía legalmente a ella. Esa soledad impuesta fue la que terminó de romper el último hilo de lealtad que me quedaba. En el silencio de ese sótano, mi resentimiento se convirtió en una partitura perfecta de venganza. No podía entender cómo la había soportado por tanto tiempo. Para la gran final, Vanessa eligió una balada imposible con un clímax de notas altísimas. Sabía que ella no podía dar ni el do de pecho, así que dependía totalmente de mí. Las semanas previas a la final fueron un descenso al mismo infierno. Vanessa ya ni siquiera me miraba a los ojos cuando me pasaba las partituras. Me las tiraba al suelo como si fuera un perro de casa que ya no necesita caricias, solo resultados. Una tarde, mientras ensayábamos a puerta cerrada, se quejó de que mi vibrato sonaba pesado,
como mi cuerpo. Me obligó a repetir una nota alta 30 veces seguidas mientras ella se retocaba el maquillaje frente a un espejo, ignorando que mis cuerdas vocales estaban al límite. Dijo que todo debía estar perfecto para la gran final. Lo más doloroso no era el cansancio, sino ver cómo utilizaba mis sueños para decorar su camerino. Se compraba joyas con los adelantos del programa mientras yo seguía usando los mismos zapatos rotos con los que salimos del barrio. Es por tu seguridad, me decía Julián con una sonrisa gélida, si te ven con lujos, la gente hará preguntas. Me di cuenta de que no solo me estaban robando la voz, estaban intentando borrar mi existencia para que, cuando el telón cayera, no quedara ni el rastro de la mujer que realmente había construido ese imperio. Vanessa estaba segura de que yo jamás la traicionaría, lo que ella no sabía era que yo, además de cantar, sé de ingeniería de audio. Y estaba harta de soportar su maltrato. La noche de la final, antes de que empezara el show, me metí en el rack de conexiones. Saboteé el puente de señal. Configuré su micrófono de mano, el que se supone que estaba apagado, para que se activara al máximo volumen en cuanto yo presionara un pedal en mi cabina. Y mi propia voz, la grabé en un bucle de 5 segundos de retraso. Todo saldría perfectamente mal en televisión en vivo. Vanessa salió al escenario con un vestido que costaba más que mi casa. Empezó la música. Ella comenzó a mover los labios con esa sonrisa de suficiencia que a estas alturas me daba asco. En el primer coro, presioné el pedal. De repente, la voz de Ángel que salía de los altavoces se cortó en seco. En su lugar, el estadio entero y los 20 millones de personas en sus casas escucharon el sonido real, Vanessa jadeando por el baile, desafinando horriblemente y emitiendo unos gallos que daban vergüenza ajena. Ella no se dio cuenta por los audífonos internos. Seguía posando como una diva mientras el público se quedaba en un silencio de muerte que luego explotó en risas. Para el clímax de la canción, donde ella tenía que lucirse, solté mi voz con el retraso de 5 segundos. El efecto fue dantesco. Se escuchaba mi voz perfecta cantando una frase, mientras ella movía los labios para la frase siguiente con su propia voz chillona de fondo. Parecía un video de terror mal editado. En medio de la transmisión en vivo, Vanessa entró en pánico. Se dio cuenta de que algo fallaba y, pensando que su micrófono estaba apagado, gritó hacia el suelo, hacia donde yo estaba, «Canta, gorda estúpida, canta ahora». Pensando que yo simplemente había dejado de cantar. Ajena a la situación real. Ese grito salió nítido por todos los televisores del país. La transmisión se fue a negro a los pocos segundos, pero el daño era irreversible. En un segundo, lo perdió todo. Vanessa fue escoltada fuera del escenario bajo una lluvia de abucheos. De ahí en más, todo fue en picada tanto como para el show, como para Vanessa y su novio. El programa fue cancelado y la cadena la demandó por fraude masivo. Julián perdió su carrera y terminó trabajando en una radio local de mala muerte. Su reputación completamente arruinada por su propia incompetencia. Pero yo, el técnico de audio del show, que odiaba a Vanessa tanto como yo, filtró la pista limpia de mi voz a todas las redes sociales esa misma noche con el título, La verdadera dueña del trono. El video se hizo viral en minutos. De ahí en más, mi vida se llenó de oportunidades. Miles de canales de prensa querían entrevistarme para hablar de mi experiencia, las disqueras no paraban de intentar contactarme, tenía ofertas amontonándose. De la nada a nadie le importaba mi físico, solo mi talento. Por otro lado, Vanessa vive en la casa de sus padres, con las ventanas cerradas porque la gente le grita estafadora cuando la ven en la calle. No puede conseguir trabajo porque su cara es el símbolo nacional del fraude. Su carrera quedó enterrada en el suelo. Vanessa tendría que atenerse a las consecuencias de sus actos. Yo, por mi parte, acabo de firmar con la disquera más grande del mundo. Vanessa quería mi voz para ser reina. Yo usé mi voz para enterrar su corona bajo el peso de su propio orgullo. Mis padres dejaron mi vida en manos de mi gemela malvada, y casi me mata. Mi nombre es Elena, y aunque comparto el mismo ADN, la misma fecha de nacimiento y hasta el mismo color de ojos con mi hermana gemela, Sara, nuestras vidas habitan universos opuestos. En mi casa existe una jerarquía invisible pero inquebrantable. Sara es el sol y yo soy apenas una sombra que molesta cuando intenta proyectarse. Mis padres, personas cultas y respetadas en la comunidad, tomaron una decisión retorcida cuando cumplimos 12 años, bajo la excusa de fomentar la conexión entre hermanas. Delegaron en Sara la autoridad sobre mi bienestar. Si yo me sentía mal,
si me dolía la cabeza o si tenía fiebre. Mis padres no consultaban a un médico, le preguntaban a Sara. Esta dinámica nació de una fe ciega en la intuición superior de mi hermana. Sara siempre fue la deportista, la delegada de clase, la que nunca se enfermaba. Mis padres llegaron a la conclusión de que, como ella era el estándar de la salud, ella sabría distinguir si mis malestares eran reales o simplemente llamadas de atención. Con el tiempo, esto se convirtió en una ley doméstica aterradora. Recuerdo una tarde en la que caí de la bicicleta y mi tobillo se hinchó hasta ponerse morado. Mis padres me miraron con escepticismo y llamaron a Sara a la sala. Ella, con una sonrisa angelical y sin siquiera tocarme, decretó que yo solo estaba exagerando para no ir al examen de matemáticas del día siguiente. Mis padres asintieron, me dieron un vaso de agua y me obligaron a caminar cojeando hasta mi cuarto, ignorando mis lágrimas. A medida que crecíamos, el poder de Sara se volvió absoluto y ella aprendió a disfrutarlo con una crueldad silenciosa. No solo decidía sobre mis medicinas, sino que empezó a invadir cada espacio de mi vida. Cuando empecé a salir con mi primer novio, un chico dulce llamado Mateo, Sara decidió que él era demasiado bueno para alguien tan problemática como yo. En menos de un mes, usando esa misma manipulación que aplicaba con mis padres, le dio vuelta la cabeza, inventando que yo tenía brotes psicóticos y que ella era la única que podía controlarme. Mis padres, por supuesto, respaldaron su versión, diciéndole a Mateo que tuvieran cuidado conmigo. Terminaron saliendo ellos, y yo tuve que verlos besarse en nuestra sala mientras mis padres los grababan orgullosos, celebrando la hermosa pareja que hacían. Lo más indignante no era la traición de Sara, sino la complicidad de mis progenitores. Para ellos, yo era una carga defectuosa y Sara era la curadora. Si yo intentaba protestar, me tildaban de ingrata y envidiosa. Me decían que debía agradecer que una chica tan brillante como mi hermana se preocupara por monitorear mi salud. No se daban cuenta, o no querían ver, que le habían entregado las llaves de mi vida a una sociópata en potencia. Cada vez que yo presentaba un síntoma real, Sara encontraba una razón para descalificarlo. Era el clima, era mi dieta, eran mis ganas de arruinarle el día. Me sentía atrapada en un sistema donde mi cuerpo no me pertenecía y donde mi agonía era tratada como un guión de ficción escrito por mi propia gemela. La situación llegó a un punto de no retorno hace unos meses. Empecé a sentir un dolor punzante en el costado derecho, una presión que me quitaba el aire y me hacía doblarme por la mitad. Cuando se lo dije a mi madre en el desayuno, ella suspiró con fastidio y gritó el nombre de Sara. Mi hermana bajó las escaleras, me miró con un desprecio mal disimulado y le dijo a mamá que seguramente era hambre acumulada por mis dietas tontas. Mis padres rieron, me quitaron el termómetro de la mano y se fueron a trabajar, dejando a Sara a cargo de mi recuperación. Ella se acercó a mi oído y me susurró que dejara de actuar, que ese día tenía una fiesta en casa de una amiga y que no pensaba quedarse a cuidarme. Me quedé sola en el suelo de la cocina, sintiendo como algo dentro de mí empezaba a fallar seriamente, dándome cuenta de que en esa casa, mi muerte sería tratada como un error de etiquetas y Sara así lo decidía. El dolor en mi costado derecho dejó de ser un pinchazo para convertirse en un incendio constante, pero en mi casa, el fuego solo se apagaba si Sara decía que había humo. A pesar de que mi piel empezó a tomar un tono amarillento y que me costaba mantenerme erguida, mis padres decidieron que ese era el fin de semana ideal para celebrar que Sara había sido aceptada en una pasantía prestigiosa. Lo que ellos no sabían, o no querían notar, era que el ensayo de admisión lo había escrito yo, pasándome noches en vela mientras ella salía de fiesta. Cuando los resultados llegaron, Sara se llevó los aplausos y yo me llevé una advertencia de mi padre. No quería que mi cara de lástima arruinara la cena de celebración de su hija adorada. Para colmo de males, Sara decidió que la mejor forma de curar mis nervios era ponerme a trabajar. Me obligó a preparar todo el catering para su fiesta de esa noche. Estuve horas de pie, cocinando sus bocadillos favoritos y organizando la decoración, mientras sentía que cada movimiento desgarraba algo dentro de mí. Cada vez que intentaba sentarme para tomar aire, ella aparecía con esa sonrisa gélida, recordándome que mamá le había dado el control total de mi régimen diario y que, según su diagnóstico, lo que yo necesitaba era actividad física para dejar de pensar en mi propio cuerpo. A media tarde, el dolor se volvió insoportable. Fui al botiquín buscando un analgésico básico, algo que me permitiera al menos seguir respirando sin gemir. Pero al abrir el cajón, me encontré con que estaba vacío. Sara me había estado observando desde la puerta. Con una calma aterradora, sacó el frasco de su bolsillo y me dijo que lo había confiscado por mi propio bien. Según ella, yo estaba mostrando conductas adictivas y que, como mi guardiana médica oficial, no podía permitir que me drogara para alimentar mis fantasías de enfermedad. Me quedé mirándola, incrédula,
mientras ella tiraba las pastillas por el desagüe de la cocina frente a mis ojos, riendo mientras me decía que si de verdad me dolía tanto, mi cuerpo encontraría la forma de sanar solo. La humillación alcanzó su punto máximo durante la fiesta. Sara, rodeada de sus amigos y de Mateo, mi exnovio, que ahora parecía su sombra, me trataba como a una sirvienta de bajo nivel. Me obligaba a servir las copas y a limpiar los desastres de sus invitados. En un momento, el dolor me provocó una náusea tan violenta que perdí el equilibrio y dejé caer una bandeja de cristal. El estruendo detuvo la música. Mi padre, en lugar de preguntarme si estaba bien, se acercó a mí con el rostro rojo de furia y me gritó que era una inútil envidiosa que solo quería robarle el protagonismo a su hermana. Sara, fingiendo una preocupación angelical, le dijo a todos que yo estaba teniendo un episodio maníaco y que lo mejor era ignorarme. Me arrastré hasta mi habitación, temblando de fiebre y con el abdomen tan inflamado que no podía cerrar mis pantalones. Desde el piso, escuchaba las risas, el brindis de mis padres por el brillante futuro de Sara y la música que retumbaba en las paredes. Me sentía morir, literalmente. Intenté llamar a emergencias desde mi teléfono, pero descubrí que Sara lo había bloqueado con un control parental que mis padres le habían autorizado instalar semanas atrás para limitar mi acceso a información médica alarmista en Internet. Estaba sola, sin medicinas, sin comunicación y con una familia que celebraba mi desaparición en vida. El dolor se volvió tan agudo que mi visión empezó a nublarse con puntos negros. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue ver a Sara entrar a mi cuarto para asegurarse de que no estuviera haciendo una escena que espantara a sus invitados. Se acercó a mi cuerpo inerte, me dio un pequeño empujón con el pie para ver si reaccionaba y, al ver que no me movía, simplemente apagó la luz y cerró la puerta con llave, dejándome morir en la oscuridad mientras ella regresaba a recibir los aplausos de mis padres. La celebración estaba en su punto máximo y el volumen de la música hacía vibrar el suelo de mi habitación, donde yo yacía en un rincón, con la respiración entrecortada y la piel bañada en un sudor frío y pegajoso. Mi conciencia iba y venía. El dolor en mi abdomen se había transformado en una presión sorda, una señal de que algo dentro de mi cuerpo finalmente se había roto. Escuchaba las risas de mis padres en el jardín, brindando con los amigos de Sara por su futuro. Para ellos, yo solo era la hija problemática que intentaba arruinar el evento con un berrinche desde su cuarto. De pronto, la puerta de mi habitación se abrió de golpe. No fue Sara con su sonrisa calculadora, ni mi madre con su mirada de fastidio. Fue Martina, la mejor amiga de mi hermana, quien entró por error buscando un sanitario alejado del ruido. Al encender la luz, el grito que soltó cortó la música como un hachazo. Martina se quedó paralizada en el umbral, con los ojos desorbitados, observando mi cuerpo encogido, mis labios azulados y el rastro de malestar a mi lado. Sin perder un segundo, se arrodilló, me tomó el pulso y, al ver que mis ojos se ponían en blanco, salió al pasillo gritando desesperada, alertando a todos los invitados. Martina vociferó desde lo alto de la escalera que era necesaria una ambulancia porque yo me estaba muriendo, logrando que la fiesta se silenciara en un instante. Mis padres subieron a toda prisa, seguidos por Sara, quien mantenía una calma aterradora. Mi madre intentó apartar a Martina con un gesto de desprecio, asegurando que yo solo exageraba para llamar la atención y que Sara ya me había revisado, dictaminando que estaba bien. Mi padre, con una frialdad absoluta, respaldó la versión de su hija preferida, mientras Sara fingía una voz suave para convencer a todos de que se trataba de una simple crisis nerviosa. Pero Martina no se dejó manipular. Se puso de pie con el rostro encendido por la furia y las manos temblando de indignación. Se interpuso entre mis padres y yo, impidiéndoles acercarse. A los gritos, les dijo que ellos no eran padres, sino unos seres inhumanos por ignorar el estado evidente de mi cuerpo, que ardía en fiebre y tenía el abdomen peligrosamente inflamado. Cuando mi padre intentó arrebatarle el teléfono para evitar que llamara a emergencias y así proteger su reputación, Martina retrocedió asqueada y activó el altavoz para que todos escucharan su reporte a la operadora, denunciando que unos padres se negaban a permitir la asistencia médica de su hija moribunda. Frente a Mateo y todos los invitados que se agolpaban en el pasillo, Martina descargó toda su verdad. Acusó a Sara de ser una persona malévola que me había robado mis logros, mi pareja y que ahora pretendía dejarme morir mientras ella disfrutaba de la fiesta. Señaló a mis padres directamente, llamándolos cómplices de un crimen y exigiéndoles que me miraran a los ojos antes de seguir afirmando que todo era una actuación. El silencio que siguió fue sepulcral. Los invitados empezaron a retroceder, mirando a mis padres con horror y a Sara con una desconfianza que nunca antes habían sentido. Sara intentó fingir llanto, pero Martina la interrumpió con un desprecio total, quedándose a mi lado y sosteniendo mi mano mientras las sirenas de la ambulancia empezaban a escucharse a lo lejos. Mis padres,
pálidos y temblando por el miedo a la policía y no por mi salud, intentaron en vano cerrar la puerta de la casa. El mundo entero acababa de ver lo que ocurría detrás de las paredes de nuestra familia perfecta. Por primera vez en mi vida, la voluntad de Sara se estrellaba contra una realidad que ya no podía manipular, mientras yo sentía, en medio de mi agonía, que finalmente alguien me estaba viendo. El sonido de la sirena de la ambulancia fue la primera melodía de libertad que escuché en años, aunque apenas la percibía a través de la bruma del dolor y la inconsciencia. Martina no soltó mi mano en ningún momento, gritando órdenes a los paramédicos para que me atendieran de inmediato y fulminando con la mirada a mis padres, quienes permanecían congelados en el pasillo, más preocupados por el escándalo que por mi vida. En el hospital, los médicos no tardaron en confirmar lo que Martina había intuido: mi apéndice había estallado hacía horas, provocando una peritonitis avanzada que amenazaba con invadir todo mi cuerpo. Fui operada de urgencia, en una intervención que, según me dijeron después, me salvó por cuestión de minutos. Mientras yo luchaba por mi vida en el quirófano, el mundo que mis padres y Sara habían construido con mentiras empezó a desmoronarse. El personal médico, al conocer la dinámica familiar narrada por Martina, activó el protocolo de violencia doméstica y negligencia severa. Paralelamente, la noticia de la fiesta se viralizó en las redes sociales de los invitados, y con ella, la verdad sobre la hija adorada. Martina, decidida a hacer justicia completa, contactó a la universidad que había otorgado la pasantía a Sara y presentó las pruebas irrefutables de que el ensayo de admisión, el mismo que Sara había presumido como propio, había sido escrito por mí. Rastreando los metadatos y las versiones previas en mi computadora. Al despertar de la cirugía, demacrada y débil pero con el dolor finalmente desaparecido, me encontré con una realidad desconocida. Mis padres estaban bajo arresto, acusados de abandono de persona y negligencia criminal, enfrentando penas de prisión efectivas. La universidad, tras verificar el fraude, anuló la pasantía de Sara y, en un acto de reparación histórica, me ofreció el lugar a mí, reconociendo mi talento y mi esfuerzo. Sara, despojada de su pedestal, de su novio y de su futuro, vio cómo su imagen de perfección se disolvía en el desprecio público, aunque legalmente no enfrentó cargos por mi salud al no ser la tutora legal. Pero la justicia más reconfortante vino de donde menos lo esperaba. El resto de mi familia, tíos, primos y abuelos a los que mis padres habían mantenido alejados con historias sobre mi inestabilidad, se enteró de la verdad a través de las noticias y el testimonio de Martina. Llegaron al hospital en masa, rodeándome de un amor y un apoyo que nunca había experimentado. Lloraron al conocer los detalles de mi sufrimiento y me prometieron que nunca más volvería a estar sola. Me mudé a la casa de mi tía para recuperarme, sintiendo por primera vez la seguridad de un hogar real. El giro final de esta pesadilla ocurrió una semana antes de que yo aceptara formalmente la pasantía y me mudara lejos para empezar de cero. Mis padres, desde la cárcel, me informaron a través de un abogado que habían decidido transferirme la propiedad de la casa familiar, quizás en un intento desesperado por mitigar su condena o por un arrepentimiento tardío. Fui a la casa vacía para firmar los papeles y comenzar el proceso de venta. Pero al entrar en la sala, me encontré con Sara. Estaba demacrada, con una mirada de odio puro que nunca antes le había visto. En su mano, sostenía el mismo cuchillo de cocina con el que me había obligado a cocinar para su fiesta. Me lo robaste todo, Elena. Esta era mi vida, no la tuya, siseó, abalanzándose sobre mí con una violencia que superaba cualquier actuación. Pero esta vez, yo no estaba debilitada por la enfermedad ni por el miedo. Esquivé su ataque y, gracias a la oportuna intervención de Martina, quien me había acompañado por seguridad, logramos inmovilizarla hasta que llegó la policía. Sara fue arrestada por intento de homicidio, asegurándose de que su reinado terminara definitivamente detrás de las rejas. Vendí la casa de inmediato, cerrando ese capítulo de dolor. Con el dinero de la venta y mi nueva pasantía, me mudé a otra ciudad con el apoyo incondicional de mi tía y mi prima. Hoy, estudio lo que amo, rodeada de gente que me valora, y aunque las cicatrices físicas y emocionales permanecen, sé que finalmente el diagnóstico de mi vida lo escribo yo, con tinta de verdad y libertad. Mi esposo exigió una prueba de ADN en la sala de partos y me abandonó con una cesárea abierta. Ahora suplica conocer a su bebé. Hoy mi hija tiene un padre de verdad y mi ex esposo es un completo extraño para ella. Mi nombre es Valeria y estuve casada con Daniel durante 6 años. Nuestro matrimonio era, a los ojos de todos, el ideal de estabilidad. Ambos teníamos carreras exitosas, una casa que terminamos de pagar con esfuerzo y, sobre todo, un deseo profundo de formar una familia. Durante 3 años luchamos contra la infertilidad. Pasamos por tratamientos, decepciones y noches de llanto hasta que, finalmente, el test dio positivo.
Fue el momento más feliz de nuestras vidas. Daniel se portó como el esposo de ensueño durante los 9 meses. Leía libros sobre paternidad, armó la habitación de la bebé con sus propias manos y no faltó a una sola ecografía. Nada, absolutamente nada en su comportamiento, me hizo sospechar que en su mente se estaba gestando una traición basada en la desconfianza más cruel. El parto fue complicado. Después de 14 horas de labor, los médicos decidieron realizar una cesárea de emergencia porque la frecuencia cardíaca de la bebé estaba bajando. Estaba aterrada, pero Daniel me sostenía la mano, jurándome que todo estaría bien. Cuando nuestra hija, Lucía, finalmente nació, el quirófano se llenó de alegría. Era hermosa, sana y, para mi sorpresa, tenía unos ojos claros intensos, muy diferentes a los ojos oscuros de Daniel y los míos. En lugar de ver lágrimas de felicidad en el rostro de mi esposo, vi una sombra de duda que se transformó en frialdad en cuestión de segundos. Mientras yo estaba en la sala de recuperación, todavía bajo los efectos de la anestesia y con el dolor de la cirugía empezando a despertar, Daniel entró a la habitación. No traía flores, ni una sonrisa. Traía un formulario de un laboratorio privado. Sin una pizca de tacto, me dijo que no podía ignorar lo evidente. La niña no se parecía a él y no pensaba firmar el acta de nacimiento ni poner un pie más en esa habitación hasta que una prueba de paternidad confirmara que él era el padre. Me quedé sin palabras, sintiendo como los puntos de la sutura me tiraban al intentar respirar. Le supliqué que razonara, que recordara que no nos habíamos separado ni un solo día durante el proceso de concepción, pero su rostro era el de un desconocido. Me acusó de haberlo engañado durante mis viajes de negocios y me dijo que se sentía el hazmerreír del hospital. Sin importarle que yo no podía levantarme de la cama para cargar a la bebé, ni que mi familia vivía en otra ciudad y tardaría horas en llegar, Daniel tomó su chaqueta y salió de la habitación. Me dejó sola, recién operada, con una recién nacida que dependía totalmente de mí y con el corazón destrozado por una acusación tan infundada como humillante. Las enfermeras tuvieron que ayudarme a sostener a Lucía mientras yo lloraba en silencio, dándome cuenta de que el hombre que juró protegerme me había abandonado en mi momento de mayor fragilidad por una duda alimentada por el ego y la ignorancia. Los días que pasé en el hospital después de que Daniel me abandonara fueron los más oscuros y, extrañamente, los más reveladores de mi vida. Mientras las otras madres recibían flores, globos y abrazos de sus esposos, yo dependía de la caridad de las enfermeras para que me alcanzaran a mi hija, ya que el dolor de la cesárea me impedía moverme con normalidad. Mi familia volaba desde el exterior, pero esas primeras 48 horas estuve sola con Lucía, enfrentando el silencio de un hombre que prefirió creer en chismes que en la mujer que amaba. No tardé mucho en descubrir el origen de tanta crueldad. Daniel no llegó solo a esa conclusión, el veneno fue suministrado gota a gota por su madre, Beatriz. Mi suegra siempre me vio como una intrusa, alguien que le robó a su hijo favorito y que, según ella, era demasiado independiente y ambiciosa para ser una buena esposa. A través de mensajes de texto que Daniel dejó abiertos en nuestra tableta compartida, vi la cronología de la traición. Beatriz le enviaba artículos sobre infidelidad, fotos de mis redes sociales de años atrás donde aparecía con colegas, y frases cargadas de malicia como, esa niña no tiene nada de los nuestros, Daniel. No dejes que te usen de cajero automático para el hijo de otro. Daniel se negó a contestar mis llamadas. Solo se comunicaba a través de un abogado para preguntar cuándo estarían listos los resultados de la prueba de paternidad que él mismo había pagado de forma urgente. No preguntó si yo tenía fiebre, si la herida de la cirugía estaba sanando o si la bebé estaba comiendo bien. Su única obsesión era un papel que validara su ego. El quinto día, cuando finalmente me dieron el alta y mi madre ya estaba conmigo ayudándome a caminar, llegó el mensajero del laboratorio. Daniel apareció en la puerta del hospital justo en ese momento, con una expresión de arrogancia, convencido de que el sobre confirmaría sus sospechas y le daría la razón frente al mundo. No entró a la habitación para ayudarme con las maletas ni para cargar a la bebé por primera vez con amor. Se quedó en el pasillo, extendiendo la mano para recibir el documento. Abrí el sobre frente a él. La probabilidad de paternidad era del 99.9%. Lucía era, sin ninguna duda, su hija. Los ojos claros eran una herencia recesiva de mi propio abuelo, algo que él habría sabido si alguna vez se hubiera interesado por mi historia familiar en lugar de escuchar los delirios de su madre. Daniel cambió de color en un segundo. Sus hombros cayeron y sus ojos se llenaron de unas lágrimas que ya no me conmovían. Intentó dar un paso hacia mí, con las manos extendidas, balbuceando que lo sentía, que estaba confundido y que su madre lo había presionado. Fue entonces cuando saqué una segunda carpeta que tenía preparada.
No le entregué a mi hija, le entregué la demanda de divorcio y una orden de restricción temporal por abandono de hogar y violencia psicológica en estado de vulnerabilidad. Le hice saber, sin levantar la voz pero con una firmeza que lo dejó mudo, que el hombre que abandona a su esposa en una camilla de hospital no merece verla caminar hacia el éxito, y que el padre que duda de su hija antes de conocerla ha perdido el derecho a llamarse su familia. Lo dejé parado en la salida del hospital, con su prueba de ADN en una mano y su soledad en la otra, mientras yo subía al auto de mi madre para empezar una vida donde la desconfianza no tiene lugar. Han pasado 5 años desde aquella mañana gris en la puerta del hospital. Mi vida no se detuvo el día que Daniel decidió que un papel valía más que mi palabra y la vida de nuestra hija. Al contrario, ese fue el motor que me impulsó a construir un entorno inexpugnable para Lucía. Me mudé de ciudad, corté cualquier lazo con el círculo social de mi suegra y me enfoqué en mi carrera y en ser la madre que mi hija merecía. El divorcio fue rápido. Las pruebas del abandono médico y emocional durante mi posparto fueron tan contundentes que Daniel no tuvo argumentos legales para pelear nada más que una pensión mínima que yo deposito en un fondo universitario para Lucía, sin tocar un solo centavo para nuestros gastos diarios. En este camino de reconstrucción, el amor volvió a tocar a mi puerta de la forma más natural posible. Conocí a Julián, un arquitecto con una nobleza que yo no sabía que existía. Julián no necesitó pruebas de ADN para amar a Lucía, la eligió como su hija desde el primer día. Él estuvo en sus primeros pasos, en sus fiebres nocturnas y en sus actos escolares, ocupando con orgullo y ternura el lugar que otro dejó vacío por cobardía. Para Lucía, el concepto de papá tiene el rostro de Julián, el hombre que la cuida, la respeta y la ama sin condiciones. La confrontación final ocurrió hace apenas un mes, en un parque de la ciudad. Yo estaba sentada en un banco observando a Julián y a Lucía jugar con un balón. Lucía reía a carcajadas mientras Julián la cargaba en hombros, celebrando un gol imaginario. De repente, una figura conocida se detuvo a pocos metros. Era Daniel. Estaba más delgado, con una mirada apagada y una soledad que se le notaba en la postura. Su madre, Beatriz, ya no estaba allí para dictarle qué pensar. Me enteré por conocidos que ella se había alejado de él cuando se dio cuenta de que su hijo la culpaba de su ruina personal. Daniel se acercó lentamente, con los ojos fijos en la niña que ahora tenía 5 años y lucía exactamente como yo, pero con esos ojos claros que tanto lo asustaron. Intentó decir mi nombre, pero su voz se quebró. Julián notó su presencia y se acercó a mí, rodeándome los hombros con un brazo protector pero tranquilo. Lucía, ajena a todo el drama del pasado, se escondió detrás de las piernas de Julián y preguntó con curiosidad quién era ese señor que estaba llorando. Daniel intentó dar un paso hacia ella, balbuceando que era su padre, que tenía derechos y que quería recuperar el tiempo perdido. Lo miré con una lástima profunda, pero sin rastro de odio. Le expliqué que la paternidad no es un derecho que se reclama en un juzgado tras años de ausencia, sino un privilegio que se gana día a día, especialmente cuando la madre está en una camilla de hospital y el bebé necesita protección. Le hice entender que para Lucía, él no era un padre, sino un extraño que compartía su código genético, un hombre que prefirió el orgullo de una madre tóxica antes que el milagro de su propia hija. Daniel vio cómo Julián tomaba la mano de Lucía para seguir jugando, y comprendió que el lugar que él despreció ya estaba ocupado por un hombre de verdad. Se dio la vuelta y se alejó del parque, dándose cuenta de que el resultado de aquella prueba de ADN que tanto exigió fue lo único que le quedó de nosotros, un papel frío en un sobre vacío. Mi victoria no fue verlo sufrir, sino ver a mi hija crecer en un hogar donde la duda no existe y donde el amor es la única prueba necesaria para ser una familia. Mi hermana quedó embarazada de mi esposo mientras la alojábamos en nuestro hogar y ahora quieren que me vaya para ser una familia feliz. Lo que ella no sabe es que mi esposo no tiene ni un centavo a su nombre, ya que tanto la casa como la empresa me pertenecen a mí. Mi nombre es Elisa, y durante 10 años construí lo que consideraba una vida perfecta, un matrimonio sólido con un hombre al que adoraba, una casa hermosa y una empresa de logística que fundé desde cero y que hoy es líder en el mercado. Mi error no fue tener éxito, mi error fue ser compasiva con la persona equivocada. Todo empezó hace 8 meses. Mi hermana menor, Lorena, siempre había sido la oveja negra de la familia, no por rebelde, sino por una pereza crónica y una envidia patológica hacia todo lo que yo lograba. Lorena coleccionaba fracasos amorosos y laborales uno tras otro, siempre culpando al mundo de sus desgracias. Su última crisis fue la peor. La echaron de su departamento por falta de pago y su novio de turno la abandonó en la calle con 3 maletas. Llorando desesperadamente, me llamó pidiendo refugio por unas semanas hasta que consiguiera un trabajo y pudiera estabilizarse. Yo, impulsada por un sentido de responsabilidad familiar que hoy lamento profundamente, acepté.
Mi esposo, Adrián, estuvo de acuerdo de inmediato. Adrián es un hombre carismático, atractivo, pero con una ambición que siempre superó a su talento. Cuando nos casamos, decidimos que él trabajaría desde casa gestionando las redes sociales y el marketing de mi empresa, una posición cómoda y sin presiones que yo le creé para que se sintiera útil. Mientras yo pasaba 12 horas al día en la oficina principal lidiando con clientes y proveedores. Lorena llegó a nuestra casa con una actitud de víctima que pronto se transformó en arrogancia. Le dimos el cuarto de invitados, un espacio que yo había decorado con esmero y que era más grande que muchos departamentos de la ciudad. Las primeras semanas fueron tolerables, aunque ella no mostraba el menor interés en buscar empleo. Pasaba los días en bata, usando mis productos de belleza más caros y criticando la forma en que yo administraba el hogar. Intenté inútilmente ponerle límites, pero era inútil. Lorena no entendía de límites, ella hacía lo que quisiera, cuando quisiera. El problema real comenzó por la dinámica laboral que teníamos Adrián y yo. Por una mezcla de ego y para evitar que él se sintiera menos en su círculo de amigos, Adrián siempre les decía a todos que él era el cerebro creativo y el verdadero jefe de la empresa. Y que yo simplemente me encargaba de la parte administrativa y secretarial. Yo, por amor y por no generar conflictos innecesarios, nunca lo contradije en público. Dejé que se alimentara de esa mentira, pensando que no hacía daño a nadie. Lorena, por supuesto, se creyó esa versión por completo. Desde su llegada, empezó a ver a Adrián como el gran magnate de los negocios y a mí como la empleada eficiente pero aburrida que simplemente seguía sus órdenes. Esa percepción alimentó su envidia y diseñó su plan. En su mente retorcida, si lograba conquistar a Adrián, no solo se quedaría con el hombre perfecto, sino con la casa y la fortuna que, según ella, él había construido. Lorena empezó a desplegar sus tácticas de manipulación. Aprovechando que yo pasaba todo el día fuera trabajando para mantener el estilo de vida de los tres, ella se quedaba a solas con Adrián. Empezó a vestirse de forma muy provocativa e inapropiada dentro de la casa, siempre con la excusa de que estaba cómoda o que hacía calor. Se encargaba de prepararle el almuerzo a Adrián, llevándoselo a su estudio con risas y toques accidentales en el hombro, mientras yo comía una ensalada rápida frente a mi computadora en la oficina. Comenzó a generar fricciones en nuestra relación. Si yo llegaba cansada y no quería cocinar, Lorena le decía a Adrián, frente a mí, que ella entendía perfectamente lo estresado que debía estar él por ser el jefe y que ella felizmente se encargaría de todo para que él pudiera descansar. Haciéndome quedar a mí como una esposa fría y desconsiderada. Adrián, cuyo ego se inflaba con cada halago de mi hermana, empezó a distanciarse de mí, a criticar mi dedicación al trabajo y a pasar más y más tiempo en reuniones creativas con Lorena en la sala de estar. Yo veía los cambios. Veía las miradas cómplices, el cuchicheo que se detenía cuando yo entraba a la habitación, y la forma en que Adrián defendía a Lorena ante cualquier crítica mínima que yo hiciera sobre su falta de higiene o su desorden. Me sentía una extraña en mi propia casa, la intrusa que interrumpía la familia feliz que ellos estaban formando en secreto. Pero lo que ninguno de los dos sospechaba, lo que ni Adrián en su soberbia ni Lorena en su codicia sabían, es que estaban jugando en un tablero que yo controlaba por completo. La tensión en mi propia casa se había vuelto respirable, un muro invisible que me separaba de mi esposo y de mi propia hermana. Pero el detonante de la verdad no fue un presentimiento místico, sino algo mucho más mundano. Una tarde, al regresar de una auditoría agotadora en la empresa, noté que faltaba un reloj de alta gama, una pieza de colección que pertenecía a mi abuelo y que yo guardaba en una caja de seguridad en mi despacho personal dentro de la casa. Preocupada por un posible robo externo, abrí la aplicación de las cámaras de seguridad ocultas que instalé años atrás, no por desconfianza hacia Adrián, sino por la seguridad de los documentos legales de la compañía que guardo en mi caja fuerte. Al retroceder las grabaciones de la mañana, no vi a un ladrón encapuchado. Vi a mi hermana, Lorena, entrando a mi despacho con una naturalidad aterradora, probándose mis joyas frente al espejo y finalmente tomando el reloj para guardárselo en el escote. Pero lo que vi después me detuvo el corazón. Adrián entró al despacho, no para reclamarle el robo, sino para rodearla por la cintura. Besarla con una pasión que ya no tenía conmigo y celebrar entre risas que pronto ya no tendrían que esconderse más en esa oficina aburrida. En ese segundo, algo dentro de mi amor por Adrián se apagó para siempre. No grité, no entré a la habitación a romper platos ni a exigir explicaciones. Me quedé en mi auto, en la entrada del garaje, respirando hondo y asimilando que mi matrimonio era una farsa y mi hermana una parásita emocional. Entendí que si los enfrentaba en ese momento, ellos se victimizarían. Sabía que Adrián, en su delirio de grandeza, le había hecho creer a Lorena que él era el dueño de todo y que yo era una simple administradora prescindible.
decidí jugar su juego. Durante las siguientes 2 semanas, mantuve una calma absoluta. Fui la esposa perfecta, la hermana generosa, mientras movía mis hilos en las sombras. Consulté con mi equipo legal para blindar aún más las cuentas de la empresa y verifiqué que cada escritura de la casa, cada vehículo y cada acción de la compañía estuvieran exclusivamente bajo mi nombre de soltera. Tal como lo estipulaba nuestro acuerdo prenupcial de separación de bienes que Adrián firmó hace una década, cuando él no tenía nada y pensaba que algún día él sería el millonario. Empecé a desviar los fondos de las cuentas conjuntas de gastos menores a cuentas privadas y cambié los beneficiarios de mis seguros. Los estaba dejando sin un centavo antes de que siquiera supieran que la guerra había comenzado. La bomba estalló un domingo por la tarde, durante un almuerzo que Lorena preparó con una sonrisa triunfal que no podía ocultar. Adrián estaba inusualmente nervioso, evitando mi mirada, mientras Lorena se acariciaba el vientre con una insistencia casi teatral. Sin previo aviso, ella dejó caer un sobre la mesa, una ecografía de 8 semanas. Lorena no mostró ni un ápice de vergüenza. Con una voz cargada de una superioridad delirante, me explicó que ella y Adrián estaban esperando un hijo, el heredero que yo nunca pude darle por estar tan obsesionada con mi puestito de secretaria. Adrián, tratando de mantener una pose de hombre de negocios exitoso, se aclaró la garganta y me dijo que las cosas habían cambiado. Me explicó que, por el bien de la nueva familia que estaban formando, lo más justo era que yo me mudara a un departamento pequeño y les dejara la casa a ellos. Según sus palabras, como él era el director creativo y el alma de la empresa, él se encargaría de darme una pequeña pensión mensual para que no me faltara nada, pero que mi presencia en la casa ya era incómoda para la futura madre. Lorena tuvo la audacia de decirme que debía empacar mis cosas esa misma noche, alegando que el estrés de mi energía negativa le hacía daño al bebé. Se atrevió a sugerirme que le dejara mis mejores abrigos y bolsos como una forma de compensación por los años que ella tuvo que vivir a mi sombra. Ellos estaban convencidos de que yo era la intrusa, la empleada que sobraba en su idilio de riqueza. No tenían la más mínima idea de que estaban echando de su casa a la única persona que pagaba la electricidad, el agua y hasta la ropa interior que llevaban puesta. Me miraban con lástima, esperando que rompiera a llorar, sin saber que detrás de mi silencio se estaba gestando la destrucción total de sus fantasías. La mañana de lunes comenzó con una calma gélida. Lorena y Adrián desayunaban en la terraza, actuando como los dueños de una propiedad que nunca les perteneció. Lorena ya estaba haciendo planes para remodelar mi despacho y convertirlo en el cuarto del bebé, mientras Adrián revisaba su teléfono fingiendo gestionar negocios importantes. Yo bajé las escaleras con una sola carpeta de cuero negro bajo el brazo y una expresión de serenidad que ellos confundieron con derrota. Adrián, sin siquiera levantar la vista de su café, me recordó que esperaba que mis maletas estuvieran listas para el mediodía, ya que Lorena necesitaba espacio vital y no quería ver mi cara de resentimiento rondando por la casa. Lorena asintió con una sonrisa de suficiencia, sugiriéndome que quizás podría recomendarme algún departamento pequeño y económico en las afueras, acorde a mi sueldo de secretaria. Fue en ese momento cuando decidí que el espectáculo debía comenzar. Caminé hacia la mesa y coloqué la carpeta frente a ellos. No era una carta de despedida ni una súplica. Eran las escrituras originales de la mansión, los títulos de propiedad de la empresa de logística y el contrato de rescisión inmediata de Adrián. El silencio que siguió mientras Adrián pasaba las páginas fue absoluto. Su rostro pasó del bronceado artificial a un blanco cadavérico a medida que leía que su nombre no aparecía en un solo documento legal de importancia. Lorena, impaciente y confundida, le arrebató los papeles gritando que qué significaba todo eso, que él era el dueño de la corporación. Miré a mi hermana a los ojos y, con una voz cargada de una autoridad que nunca me habían escuchado usar, le expliqué la realidad. Adrián no era el director creativo. Era un empleado administrativo de bajo rango que yo había mantenido por pura lástima. No era el dueño de la casa. Era un inquilino por cortesía que acababa de perder todos sus privilegios por violar las cláusulas de conducta de nuestro acuerdo prenupcial. En ese preciso instante, 2 oficiales de seguridad privada que yo había contratado entraron en la terraza. Adrián intentó gritar, amenazó con llamar a la policía y exigió su parte de la fortuna, pero sus palabras se desvanecieron cuando los oficiales le mostraron la orden de restricción inmediata. Lorena, en un ataque de histeria, empezó a llorar diciendo que estaba embarazada y que no podían echar a una madre a la calle. Le recordé, con una frialdad absoluta, que ella misma me había pedido que me fuera de mi propia casa esa misma noche sin importarle mi bienestar, y que ahora yo simplemente estaba cumpliendo su deseo de limpiar la casa de energías negativas. Los oficiales les dieron exactamente 15 minutos para recoger sus pertenencias personales. Fue una escena de una justicia poética inigualable. Lorena, la mujer que soñaba con mis joyas y mis bolsos,
Tuvo que meter su ropa barata en las mismas 3 maletas con las que llegó hace 8 meses. Adrián, el hombre que se presentaba ante el mundo como un magnate, descubrió que su cuenta bancaria personal estaba en cero, ya que el dinero que usaba para sus lujos provenía exclusivamente de las asignaciones que yo le depositaba mensualmente. Los vi salir por la puerta principal bajo la mirada curiosa de los vecinos. Se quedaron parados en la acera, rodeados de maletas, discutiendo a gritos mientras se daban cuenta de que no tenían a dónde ir ni dinero para pagar un hotel de la categoría a la que se habían acostumbrado a mi costa. Lorena le reclamaba a Adrián por haberle mentido sobre su riqueza, y Adrián la miraba con resentimiento, dándose cuenta de que ahora tenía que mantener a una mujer y a un hijo sin tener siquiera un currículum decente que mostrar. Cerré la puerta principal y cambié el código de seguridad desde mi teléfono. Me serví una copa de vino y me senté en la terraza que ellos pensaban robarme. La empresa seguía creciendo, mi casa volvía a estar en paz y, por primera vez en años, el aire se sentía limpio. Lorena quería una familia feliz en una casa ajena, y terminó con la realidad que ella misma cultivó, un hombre sin futuro y un destino incierto en la calle. Gracias por ver. Más historias completas en el canal. Suscríbete para más.